polimerizar, algunos se unirán al centrómero, al cinetocoro de los cromosomas, y otros van a ser como microtúbulos polares, que son estos, no sé si los alcanzan a ver, que no se unen a los cromosomas. Estos cumplen funciones súper importantes porque ellos se van a estar polimerizando. Quiere decir que ellos se están alargando, y como se están alargando, la célula también está alargando. Entonces, unos van a permitir que crezcan y jalen, unos van a... Se escucha alto. Mientras que acá estos microtúbulos cromosomales, cuando ya estén alineados los cromosomas, perdón, estos microtúbulos, parte inicial se van a despolimerizar. ¿Qué indica que se van a despolimerizar? Que van a empezar a perder tubulinas. Como pierden tubulinas, van disminuyendo su tamaño y contraen y se contraen. Al contraerse, una de las cromátides hermanas queda a un lado y la otra queda al otro lado. ¿Listo? Ya lo vamos a ver un poquito más al detalle y se ocurre, miren. Entonces, esto es un microtúbulo, fíjense acá, y esto es un cinetocoro. Es una placa del cinetocoro, son unas proteínas que se unen acá. Gracias. ¿Listo? Y esto es lo que les explicaba. Los microtúbulos que se alargan y los microtúbulos cuando se unen se alargan, polimerizan. Cuando ya van a empezar a dividirse, fíjense que van a despolimerizarse y se da el proceso de anafase. Entonces tenemos la anafase cuando las cromátides hermanas se desplazan hacia los polos, que ellos queden distribuidos de manera activa en las células nuevas. En la telofase vamos a ver que como ya se dividió, o sea, ya tenemos la cantidad de cromosomas igual en las células, se empieza a generar nuevamente la envoltura nuclear. La envoltura nuclear ya la vemos en telofase. Los cromosomas, a diferencia de lo que habíamos visto, y fíjense acá que estos son bien gruesitos, acá son alargados, y si son alargados quiere decir que ya se están descompactando los cromosomas, porque ya estamos finalizando el proceso de división celular. Y los microtúbulos, fíjense, el uso mitótico también se desensangra. Todas esas me empiezan a generar por acá, se desangra esos microtúbulos, y entonces paso a seguir vamos a obtener las dos células hijas. El proceso en el cual obtenemos las dos células hijas, cuando ya están divididas las células, se conoce como citocinesis. Aquí voy a hacer una aclaración porque a veces me mencionan, no, por fase, metafase, anafase, telofase, citocinesis. La citocinesis en las células se inicia en la anafase. Entonces, se empieza a generar una contracción en la anafase. Porque hablo de contracción y claro, esto se va a formar un anillo contráctil. Entonces ustedes hagan de cuenta, van cerrando y cerrando y cerrando y cerrando sus manitos hasta que quede como una cintura como una correa. Ustedes van jalando y van jalando, eso es un anillo contráctil. Eso se da solamente en células Pero eucariotas. forma de anillo contráctil. El anillo contráctil, entonces recuerden, por allá en citoesqueleto es una de las funciones que está dada ¿por quién? Por los filamentos de actina, por los microfilamentos de actina, con una proteína motora conocida como miosina. Entonces tenemos los filamentos y por acá en medio de los filamentos, hagan cuenta que el esfero es la miosina, el esfero es la miosina, mis manos son los filamentos de actina y empiezan las proteínas motoras, la miosina empieza a mover el microfilamentos de actina, a moverlos, a moverlos, a moverlos, a moverlos, de tal manera que va cerrando ese espacio y genera esa división celular. Entonces, les estoy hablando despacio, pero también les estoy tratando de ir recordando algunas cositas que hemos visto anteriormente. En el caso de las plantas, la citocinesis es diferente. Ahí no se da un anillo contráctil, debido a la pared celular. La pared celular es muy rígida y muy fuerte. Entonces, lo que hace es que los microtúbulos no se desintegran completamente. Ellos se alinean en la parte media. Y en la parte media de las dos células que van a nacer, van a llegar algunas vesículas que provienen de Golgi, de tal manera que se va a empezar a generar una vesícula membranal
sea, se van a unir varias vesículas para irse ya la división de las dos células nacientes. Y esto se conoce como fragmoplasto. Una placa celular es esto, un fragmoplasto. Y ella va creciendo y va creciendo. Fíjense, las líneas que están viendo ahí, esos son los microtúbulos. Y ahí se están organizando las vesículas. Acuérdense que los microtúbulos también permiten organizar organelos, organizar el interior de la célula. Y se va a cerrar la placa celular a través de la formación de esta vesícula membranal. Posteriormente ya se recubre con la pared celular y así salen las dos células hijas en las células membranares. Muy bien, hablamos entonces que la regulación del ciclo celular se también. Esto fue lo que quedamos la clase pasada por la asociación de estas señoras. Son dos. Las quinasas, las CDKs, quinasas dependientes de ciclina, como muy bien lo dicen, son dependientes de esta proteína, las ciclinas. Las CDKs son permanentes en el citoplasma, mientras que las ciclinas, como su nombre lo dice, son cíclicas. Dependiendo del ciclo, en la fase del ciclo celular, ellas aparecen. Entonces, la asociación de las CDKs y las ciclinas o las quinasas dependientes de ciclina con estas ciclinas van a mediar o regular los procesos de división celular. Vamos a ver un ejemplo de ellos que es el factor promotor de mitosis. Entonces, para pasar de interfase a mitosis tenemos unas señales de ciclinas que nos van a permitir este intermediario. Es importante que lo tengan en cuenta. Si la síntesis del ADN no ha ocurrido en forma correcta y el ADN está dañado, la célula sintetiza una proteína que bloquea el celular y en algunos casos bloquea ese sitio. ¿Se acuerdan? G2, que yo les decía, ellos revisen ese ADN si hay problemas en esa división celular con el ADN que se dio porque generó algo. Y es irreparable si no se puede reparar el daño, si la célula no detecta, bueno, primero, si no puede reparar el daño, hace que se generen señales para que la célula entre en apoptosis o una muerte celular programada. Esto es súper importante. ¿Por qué? Si la célula pierde la capacidad de entrar en apoptosis, que es el proceso de detener la célula, que la célula muera como tal, vamos a desencadenar procesos asociados a cáncer, que es el proceso contrario, que es proliferación descontrolada de una célula, que va a generar otras consecuencias. ¿Listo? Entonces acá es clave entrar en apoptosis en esa etapa. Entonces, los puntos críticos de control o esos checkpoints que estamos hablando, tenemos en la fase G1, en la síntesis, en la G2 y en la mitosis. Ya los hemos venido hablando. La G1 nos va a permitir, tenemos todos los requerimientos, tenemos todos los nutrientes, aumentamos el tamaño, ¿estamos perfectos para arrancar? Sí, pase a la fase. No tenemos los nutrientes, necesitamos entrar en reposo. Y la célula no se divide en divisiones. O dependiendo de la célula, una neurona, un osteocito, que son las células de los huesos, dicen, no nos vamos a dividir, vamos a quedar en G0. Para eso fuimos diseñadas y creadas. En la fase S, el otro de control, y es porque aquí el material genético se aplica, y obviamente es lo más importante porque es el corazón de la célula. El material genético tiene que verificar que se duplique correctamente, que se duplique todo. Y en G2 era el que mencionamos, que es la fase ya final para pasar de interfase a mitosis, y entonces vamos a tener el factor de maduración a mitosis, y es el que se da entre G2 y mitosis. Súper importante. Ya lo hemos visto. Claro, por ahí van viendo un irreversible. Esas fases son irreversibles. Ya la célula toma la decisión de dividirse y se divide. Si no, entra en mitosis. Esto ya no se puede devolver. No, me devuelve. Las líneas siempre marcan la direccionalidad en que lleva el ciclo celular. Yo les mencionaba que
el ciclo celular, ese es el ciclo celular, G1, S, G2. Entonces vamos pasando de una a cada una de estas fases. Esto es mediado, van a ver que ustedes dicen ciclina, ciclina D, ciclina E, ciclina A, ciclina B. Es por la asociación de ellas con quién, con K. Entonces, pasar del fase 1 de la G1 a la S está mediada por la ciclina D y la C. Correspondientes a algunos ejemplos. Pasar de la G1 a la S, la ciclina E. El pasar de la S a la G2 y posteriormente a la M, hablamos de la ciclina A, que va a mediar esta parte. Y la ciclina B, que es súper importante en el factor de maduración. Ella es la que marca la parada, la que ella dice definitivamente nos dividimos. ¿Listo? ¿Cómo funciona esta asociación proteica entre las ciclinas? Fíjense acá, esta es la ciclina y las. Dependiendo de la fase, se va a inducir la producción de esta proteína. Esta ciclina, dependiendo de la fase, se va a unir a su correspondiente CD. Se unen. Y una vez se unen, son activas. ¿Qué quiere decir que son activas? Ellas tienen una función de fosforilar. ¿Qué es fosforilar? Un grupo fosforal a otra proteína. Entonces acá vemos otro caso de la sustancia de las proteínas como grupo para poder regular el ciclo celular. Entonces, fíjense que esto amarillo es que está activando, que va a activar una proteína, que aquí les dicen la proteína diana. Hagan de cuenta, es la proteína objetivo. Entre cada ciclo hay unas proteínas claves de fosforilar o activar para dar paso de un ciclo a otro. Entonces, por eso, esto es clave. Se une la ciclina y la CDK, van a una proteína diana o una proteína que es el objeto fosforilar. Fíjense acá. La proteína queda fosforilada y paso a seguir, se desencadena una respuesta. La respuesta, la que sea necesaria pasar de una fase a otra. Esto ocurre en cada una de estas fases. ¿Quiénes son los importantes? ¿Quiénes van a intervenir? Pues depende de qué ciclina y CDK estén interactuando y en qué fases. Una vez finaliza la activación de la proteína diana, porque ya la fosforiló, ya se está cumpliendo el ciclo, ya va a empezarse otro ciclo, otra parte de la fase, otra fase, la CDKs y las ciclinas se disocian. Ya cumplieron su función, ya no van a estar unidas y se separan. Como se separan, nuevamente CDK queda inactiva, mientras que ciclina, como es cíclica, ella desaparece, se desintegra. Como es una proteína, recordarán ustedes que las proteínas que ya cumplen su función son marcadas con ubiquitina, o aquellas, no sé si también cuando hablamos en algún momento, las proteínas cuando están mal pegadas, cuando están dañadas, si están dañadas les pegan una ubiquitina, que son las proteínas, y esto lo hace es que lo mandan al proteosoma. El proteosoma es un centro donde se degradan las proteínas y entonces ella se degrada. ¿Cómo se degrada? Esta CDK queda inactiva porque no tiene nadie quien la active, quien se pegue a ella y pueda empezar a cumplir su función. ¿Es claro? Repetimos, entendimos de esta parte de la regulación. Gina, ¿puedes repetir la última parte? O sea, ¿a dónde es que se envían las proteínas cuando? Las ciclinas. Ok. Entonces, claro, las ciclinas cuando ya cumplieron su función, hay unas CDKs. Las CDKs no se degradan, se mantienen ahí en el espacio. Las ciclinas, como son las que van a unirse para activar estas, las catalina, perdón, también. Entonces, las CDKs son una proteína que va a estar en la célula.
Y las ciclinas son las van a permitir el tránsito de una fase a otra. La ciclina no pasa por sí sola, no permite el paso de una fase a otra. Ella no lo hace sola. Solo lo hace si está en conjunto con la CDK. Entonces, las CDKs son unas fosfatasas, pero pues no quiero entrar en ese término. Su función es fosforilar, que es pegarle un fosfato o varios a una proteína. Eso es lo que hacen las CDKs. Se asocian con las ciclinas y permiten que se pase de una fase a otra. Entonces me preguntaba, creo que era Juan Pablo, ¿qué pasa con las ciclinas cuando como ellas no son permanentes, ellas se degradan? ¿Dónde se degradan? En un lugar que se llama el proteosoma, que está en el citoplasma. Y es un canal proteico por donde reconocen esas proteínas que están marcadas con ubiquitinas, las reconocen, las pasan por ese túnel y al final se degradan y desaparecen esas proteínas. Eso es lo que Juan Pablo. Listo, gracias. ¿Listo? Catalina. ¿Listo? Les quedó claro cómo se dan estos procesos de regulación mediados por las ciclinquinasas, complejos quinasa. ¿Sí? ¿No? Profe, es importante saberse el orden del proceso. El orden de si viene la D, la E, la A, la B. No, o sea, de la ciclina, porque, o sea, pues ya sabemos cuál es la función y todo eso, pero necesito que saberse como que se adhiere, después como que medio o sea, sí. O sea, si ellas no se pegan, Catalina, acuérdate que te estoy diciendo, si ellas no se pegan, ellas no van a funcionar. Y entonces mi pregunta sería, ¿qué pasa si estas dos proteínas no se unen? ¿Qué pasa? El proceso es lo que tú estás viendo, 3, 4, 5 se resume en 2 pasos. ¿Qué pasa si estas dos proteínas no se unen? Pues no, Pues entonces no pasa el siguiente proceso Exacto, tal cual. No pasa la siguiente fase. Si digamos que esta ciclina es la ciclina D y no se une a su correspondiente CDK, si no se une, la célula no va a pasar a la fase S. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos de unos puntos de control? ¿Qué se va a controlar aquí? Si necesitamos parar acá, ¿qué se va a controlar ahí? Que la ciclina y la CDK se unan. Necesitamos quedarnos acá. X y motivo, la célula todo verificó que algo falta. Entonces la célula no permite que se unan de tal manera que no pasemos a la siguiente fase. Entonces, Catalina, eso que tú ves como 3, 4, 5 son fases muy sencillas. Lo único que tienes que aprender es que estas dos trabajan, van y fosforilan una proteína diana. Vamos a ver un ejemplo que es una proteína diana. Estoy diciendo es una proteína clave, una proteína objetivo, una proteína que tiene que activar porque es ella la que va a desencadenar algo al interior de la célula. ¿Listo, Catalina? Listo. Gracias. ¿Vale? Me voy a atrever a pasar. Entonces tenemos la ciclina, este es el factor motor de mitosis. ¿Listo? ¿Qué es cuál? El paso entre G2. ¿Ustedes están viendo diapositivas bien, chicos? ¿Me cuentan? Sí, señora, sí, se ven bien. Listo, entonces vamos a pasar de G2 a mitosis. Vamos a salir de interfase a pasar a mitosis. Ahí cuando viene el factor con las siglas. Fíjense quiénes tenemos acá. Los protagonistas que acabamos de... La ciclina y la... Acá le colocaron la citosis porque es la encargada. Antes veíamos como la ciclina. Perdón, vale, baja la voz. Baja la voz, por favor. Entonces,
Ellas dos una vez se unen, ¿qué van a hacer Catalina y todos? Fíjense, blanco es una proteína, este que viene en el rectángulo simboliza proteína. Ellas dos en conjunto van y le pegan una proteína a, ¿qué? Perdón, grupo fosfato a la proteína. La proteína 2, a la proteína 3, la que sea. ¿Listo? Ahora, en el caso exacto, en este caso que estamos hablando, que es de la factor de dosis, esa proteína que fosforila es un que está asociada a la envoltura nuclear. ¿Se acuerdan que teníamos interfase y interfase pasábamos a mitosis y que la primera etapa de la mitosis es la profase? Y que una de las características de la profase es que la envoltura nuclear se desintegra. Bien, ¿cómo se desintegra y por qué se desintegra? Porque estas CDKs con estas ciclinas fosforilan una proteína que interconecta esas vesículas de la envoltura nuclear. Como la fosforila, ¿cuál es la consecuencia? Se separa, se desintegra la envoltura nuclear. Entonces acá habla de ruptura de membrana. Y así se da el paso a la, a la profase, es decir, a la mitosis. Si ven entonces, este es un ejemplo y es el particular de cómo las clínicas regulan el paso de fase a fase, cómo ellas buscan una proteína en específico y es proteína fosforilada base de respuesta. En este caso, ellas fosforilaron esta proteína y desencadenaron que la envoltura nuclear se desintegrara. ¿Entendimos este ejemplo? Con este ejemplo más lo de las ciclinas y quinasas, Catalina y todos. Sí. Los chicos de la universidad. Están. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo el proceso de regulación es clave y está mediado por procesos técnicos. Entonces, acá son las funciones de ese factor de promotor de mitosis. Entonces, se fosforilan proteínas cromosómicas, se fosforilan láminas nucleares. ¿Recuerdan las láminas nucleares por allá en este esqueleto? Las láminas nucleares, me voy a devolver acá. Estos amarillitos chiquiticos que ustedes están viendo, esas son las láminas nucleares que hay en el citoesqueleto, los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios, conocidos como láminas, son las que permiten estructurar también esta envoltura nuclear. Y ellos anclan el material genético con el núcleo. Como se da la fosforilación de esta proteína, se empieza a desintegrar la envoltura nuclear. Las láminas, que son filamentos intermedios, también empiezan a desintegrarse. Estos cromosomas ya no están fijos, ya no están anclados a nada porque nada los cubre, entonces quedan libres para empezar a condensarse y movilizarse de acuerdo a lo que se requiera de la célula. ¿Listo? También hay procesos de activación del uso mitótico, entonces acuérdense que algo ocurrió, estos son señales, y hizo que estos centrosomas empezaran a polimerizar estos mismos. ¿Listo? Va a existir también unas proteínas que degraden esas ciclinas. Obviamente necesitamos que pasamos a la otra fase y necesitamos continuar. Entonces necesitamos que esta fase de estas ciclinas terminen, se degraden y así seguir dando paso seguido. ¿Recuerdan que les decía otra parte que entre la mitosis y la anafase es que los cromosomas hermanos paren? Que los padres les mencionaban. Entonces, estas cromátides hermanas, se van a separar. Ellas están unidas por un cromosoma, por unas proteínas también ahí, que están acá, que se llaman las coecinas. Cromátides y cromátides hermanas están las coecinas. Por lado y lado, fíjense acá, quiero que miren acá, están los microtúbulos. Este es un microtúbulo y este es otro microtúbulo. ¿Listo?
Hagan de cuenta que estamos alineados ya todos en la parte ecuatorial de la célula. Va a aparecer otras ciclinas quinasas, que ¿qué van a hacer? Van a ir a activar una proteína que se conoce como la securina o securina también se conoce. Esa proteína se une a la separasa. Cuando están juntas estas dos, esta que se llama separasa, que como su nombre lo dice, separasa, su función es separar. ¿Ella qué va a hacer? Ella va a hacer las tijeras, corten estas cohesiones. Entonces, cuando ya se termina esa metafase, para pasar a anafase, estas ciclinquinasas que están por aquí activan esta securina y al activarlas, esta proteína se separa, se desintegra esa securina para, por lo tanto la queda activa y ella puede ir tranquilamente a cortar esas cohesinas. Entonces, no solamente los microtúbulos hacen que las cromátides hermanas se permitan desplazar al lado y lado de los polos de la célula, sino también porque hay algunas proteínas que están por acá, son cortadas permitiendo ese ensamblaje de las cromátides hermanas. Ah, pero ¿qué pasa con la securina? La securina nuevamente tenemos acá la U, se marca con la ubiquitina y va ¿a dónde? Al proteasoma, que es el centro de reciclaje de las proteínas. Ya lo habíamos mencionado, el proteasoma es como una tubo que por ahí van a pasar las proteínas y ¿qué les va a ocurrir? Se van a degradar. Para cumple su función y de tal manera que dimos pasar de la fase de metafase a la anafase. ¿Listo? No se enreden con los nombres, lo que me interesa es que vean cómo las quinadas, o sea, las proteínas cumplen acopladas a otras, a una compañera, funciones determinantes para pasar entre fases. Les estaba dando algunos ejemplos. Estos son esta imagen que ustedes están viendo está asociada a procesos de reparación. Por allá en G2 que teníamos una reparación del ADN. El ADN se puede dañar, por ejemplo, por ultravioleta o por radiación o porque vieron que se dañara este material genético. Todo hace referencia a material. Cuando la célula detecta el material genético en una de sus hebras, va a llegar este proteico como TR. Pero si el ADN está cortado en sus dos hebras, se activa el sistema ATM. Todos estos nombrecitos no se los tienen que aprender, pero aquí sí hay alguien súper importante que van a activar. ¿Sí ven? Activar por tipo fosfato. Y estoy seguro que lo habrán escuchado en alguna ocasión, que es la proteína P53. Obvio. ¿Qué ocurre con la proteína P53? Que cuando ella la fosforilan, ella va y se pega a un lugar de la cadena de ADN, va a permitir que este ADN empiece a transcribir RNA mensajero asociado que a la proteína conocida P21. Esta P21 va a pegarse a la CDK. ¿Y qué pasa si se le pega a la CDK? No permite que la ciclina se le pega. Entonces era lo que le estaba preguntando a Catalina. Si la CDK no se pega a su ciclina, para el ciclo celular. Entonces, ¿por qué lo para? Porque necesita reparar el daño. Entonces, lo importante en esta imagen es que tenemos la proteína P53 que controla los procesos de división celular. No solamente el daño. Si se necesita
que la célula deje de dividirse, la P53 se une y va a liberar esta P21 para que el proceso de división celular se pare. Por eso se dice que el P53 es un gen supresor de tumores. Si hay una mutación o algo hace que la proteína P53 esté dañada, ella no se va a pegar al ADN, por lo tanto no se va a producir la proteína P21. Y si no se produce la proteína P21, nadie va a bloquear la CDK. Y si no se bloquea ¿listo? Es claro que lo que ocurre con la P53 y la P21. ¿Los perdí? ¿Hola? Profe, qué pena, ¿puede repetir la última parte que dijiste? Es que se me cortó en ese instante, después de que se inactiva la CDK. Claro, Juliana. Claro. Que la P53 es clave también en procesos, están asociados a procesos de cáncer. Muchos cánceres, lo que ocurren se deben a que la P53 tiene alguna mutación que está dañada, porque se produjo de una manera errada. Esta proteína está errada, no se pega al ADN. Y si no se pega al ADN, esto se conoce como factor de transcripción realmente. Acuérdense que la transcripción es el paso de DNA a RNA. Entonces, ella no va a promover la formación de pasar del DNA al RNA de la P21. Que el DNA a RNA y que de RNA van a pasar a ¿qué? A traducirse para proteína. Si la P53 no se une a este DNA, la P21 no va a existir. Y si no existe la P21, nadie bloquea la CDK. Y si nadie bloquea la CDK, el proceso de división es continuo y se vuelven células tumorales. Qué pena, es que estoy afuera en la universidad y está lloviendo. Me voy a desconectar mientras encuentro sitio. Vale, Juan Pablo, listo. Ok, perfecto. Juan es quien está así con Juan Camilo, tiene María. Se van a buscar un sitio. Muy bien. El resto, ¿cómo vamos? Entendimos cómo la célula tiene todo controlado, todo va siendo minuciosamente controlado. Si lo vimos un poco más claro, que no es al azar, que realmente no es que ocurren cosas fortuitas, sino que son cascadas de cosas. Pasó una cosa, se genera una respuesta. Pasó otra y se genera otra respuesta. No, les mencionaba que si acá el daño no se detecta, esto va a desencadenar ¿en qué? ¿Pasa si estamos o se detecta el daño y no se puede arreglar? Grave. Pues nada. No, Juliana, entonces, sí, a veces la célula, a veces pasa que la célula, si digamos acá detecta un daño y no lo arregla, es acá en el punto también que dice, bueno, paro el ciclo celular, reviso todo arreglar, pero si no lo logra arreglar, una vez parado el ciclo, la manda a apoptosis. Si no, esto de daño es irreversible, no podemos hacer nada, tenemos que morir. Y la célula entra a una muerte celular programada. ¿Listo, Juliana? Ok. Entonces vimos nuevamente cada una de las fases, metafase, anafase, telfase y citoquinesis. Que la citoquinesis puede ocurrir desde la anafase, cada una de las causas que pasan en cada una de estas fases. Fíjense en acá, lo bonito es el material genético,
cómo se va en la célula. Si me preguntan cómo se ve, se utilizan técnicas de fluorescencia que permiten marcar proteínas específicas. Entonces uno va viendo alguna proteína marcada y digamos los microtúbulos, que es lo verde, lo marcan con una que se llama fluorescina vinteína, bueno, y es con otro, con un fluorógeno azul. Así lo bien. Muy bien, digamos ya la última, que es la meiosis. La meiosis, tenemos un proceso de división, de división celular en el cual no es cíclico. Fíjense en acá. Me voy a devolver. Espera, acá me puedo volver. Si ven que esto es un círculo, uno llama un círculo, me divido, paso otra vez a interfase, me divido, vuelvo a interfase, me divido y vuelvo a interfase. Las células somáticas, que son las células de nuestro organismo, las de la piel, las del intestino, las epiteliales, ellas están en constante división, pasan por todos estos ciclos. ¿Listo? Mientras que en la meiosis no es un ciclo. Iniciamos y finalizamos y así fue. ¿Eso qué quiere decir? Que de aquí no vamos a tener otra división celular. Aquí quedamos hasta que se dé otro proceso que ya ustedes me dirán. Esta es la célula germinal, o sea, la célula inicial que me va a permitir formar células sexuales, óvulos o lo que se conoce como espermatozoides. En la meiosis, lo más importante que hay que tener claro es que acá no va a tener la misma cantidad del material genético. Aquí solo vamos a tener la mitad. Entonces, fíjense que si en la mitosis teníamos 2 células nuevas, en la meiosis vamos a tener 4 células nuevas. 1, 2, 3, 4. Los procesos de meiosis en el caso de los óvulos son diferentes a los de los espermatozoides. Me voy a mencionar algo. Las etapas son las mismas, pero el proceso va a variar un poco, sobre todo en los de la ovogénesis, de óvulos. ¿Por qué? Porque cuando se produce un óvulo maduro, un óvulo viable, no, se originan otras 3 células, pero las otras células se consideran células no viables y ustedes lo van a encontrar como células polares. Si me preguntan, todavía no he encontrado, no es muy claro estos cuerpos polares, por qué o evolutivamente en qué punto de la vida se diseñó que el ciclo fuera así, que se generan 3 cuerpos polares en el caso de los óvulos. Es decir, que mientras una mujer produce un óvulo, debería producir 4. Los hombres producen 4 espermatozoides completamente viables. 4 espermatozoides viables. La mujer solamente produce uno viable, mientras los otros 3 polares. Hay una etapa en la división de la meiosis en que los cuerpos polares, digamos que son células que se sacrifican para dejar nutrientes al interior de este óvulo viable. El óvulo es el que va a necesita muchos nutrientes para el proceso más importante que tiene la vida, y es la fecundación. Para que cuando se dé la fecundación, él tenga todos los nutrientes necesarios para que por sí solo empiece a dividirse, multiplicarse. ¿Listo? Y digamos que parece ser que ellos son los que donan esa cantidad de nutrientes, por esto ellos quedan como inactivos. Muy bien, acá los estábamos viendo. Entonces tenemos los gametos, que son los óvulos y los espermatozoides. Hay proceso de fecundación, se unen y queda reconstituido el material genético endocene. ¿Listo? Y ellos me permiten formar todo lo que se conocen las células somáticas que parten del cuerpo. Ahora, pero en el ovario y en el testículo se dan procesos de meiosis y de ahí podemos formar los óvulos y los espermatozoides. Bueno,
Es lo que ocurre o se conoce como los procesos de producción de gametas o gametos. Mitosis tenemos células diploides, 2N, y meiosis obtenemos células haploides, la mitad. En el ser humano tenemos 46 cromosomas. Quiere decir que estas células tienen 3, ¿vale? 23 cromosomas, que después quedan completos cuando se mezclan o se combinan con los otros 23 cromosomas del padre. Entonces, fíjense lo que les mencionaba acá, la espermatogénesis y la ovogénesis. En la espermatogénesis tenemos 4 células viables, mientras que en la ovogénesis vamos a obtener solamente una célula viable, el resto son cuerpos polares. Son considerados como células que se suficientes para que una sea viable. Ahora, en la meiosis tenemos inicialmente una etapa de interfase. En la mitosis tenemos tenemos inicialmente una fase en la cual se debe duplicar el material genético. El material genético se duplica, tenemos inicialmente una meiosis 1, donde obtenemos 2 células con la misma cantidad de material genético, y estas 2 células, que se llaman como el espermatozoide secundario o el ovocito secundario, ellas posteriormente entran en división, pero aquí no hay interfase, aquí no hay duplicación del material. Acá este material genético sencillamente vuelve y se divide, y tenemos células tipo N, con la mitad del material genético como tal. Bueno, acá tenemos los cromosomas, cromosoma paterno el cromosoma de mamá, el cromosoma de papá. Tienen exactamente la misma posición de los genes. Entonces, esta partecita que les estoy mostrando acá se conoce como el gen. Tiene un gen, por ejemplo, acá con los ojos. Entonces, ellos tienen en la misma ubicación del cromosoma ese gen. Pero acá tiene un alelo y el otro tiene el otro alelo. ¿Qué quiere decir? Y ustedes, yo sé que han escuchado sobre los alelos recesivos y los alelos dominantes. Si mamá tiene un alelo dominante donde impera que vamos a hacer, no sé, de ojos de color verde, va a predominar frente a los de ojos cafés. Entonces, acuérdense de los alelos recesivos y los alelos dominantes. Por ejemplo, de ellos van a determinar esas características típicas, esas características visibles en cada uno de nosotros. Este es otro ejemplo, en el cual es el del cabello. Entonces, ¿qué va a predominar? Dependiendo de cuál es el gen dominante, va a darse esa coloración. Hay unas fases intermedias en algunas recombinaciones, pues bueno, eso no lo vamos a ver. Entonces, inicialmente tenemos una fase, fíjense, tenemos duplicación del material genético, se duplica este material genético, entonces tenemos cromátides hermanas. Claro, hagan de cuenta que este es el cromosoma de papá y este es el cromosoma de mamá. El azul rojo es de mamá y el azul de papá. Ellos duplican su material genético. ¿Listo? Entonces tenemos 4 cromátides hermanas, una mamá y otras 2. En la meiosis 1 vamos a tener la profase. Y esta profase, en la profase donde están los cromosomas tanto marcados, es súper importante en el proceso inicial de la fecundación. ¿Por qué? Porque en la profase es donde vamos a tener el proceso conocido como recombinación genética. Y esto se da aquí, en la meiosis. Entonces, acá se van a generar unos puntos de contacto entre los cromosomas de papá y mamá. Y ahí vamos a tener intercambios genéticos, es decir, que se va a recombinar. Por ejemplo, este cromosoma puede quedar con el gen de mamá. El otro cromosoma va a quedar con un gen de papá. Así. Entonces vamos a este intercambio genético. Entonces, para hacerlo más claro, estas son las fases de profase 1. No se las tienen que aprender, chicos, pero sí que tengan claro, profase 1
Se compone de 5 etapas y lo más importante que ocurre ahí es que hay unos puntos de contacto entre los cromosomas duplicados de los parentales y ellos van a generar un punto donde va a haber una recombinación genética. Entonces, fíjense aquí, si ustedes ven los colores, cromosoma azul, que estamos diciendo que el papá quedó con una parte del cromosoma de mamá, mientras que el cromosoma rojo quedó con un cromosoma del cromosoma de papá, ¿vale? Esto es lo que va a definir lo que somos bien, porque todos los seres humanos son diferentes. Cómo se organizan, cómo se fusiona ese intercambio genético, va a depender también de esto. Entonces, fíjense acá en la imagen que meiosis 1 tenemos ya los cromosomas azules y los rojos recombinados, es decir, que se migraron unos genes de un lado a otro de los cromosomas. Claro, este cromosoma debe tener los mismos genes que con el que se combinó. Fíjense que en este momento tenemos, por decirlo así, cuadruplicado ese material genético. Porque tenemos una cromatida, otra cromatida de mi hermana, otra cromatida de mi hermana y otra cromatida de mi hermana. Paso a seguir, pasamos a la fase 1. Entonces, un par de cromatías hermanas se va a un polo y otro par de cromatías hermanas se va al otro polo. Claro, entonces fíjense, en teoría, esto está dentro de una misma célula. Si ustedes me dicen que cada célula quedó con su célula, con su cromosoma completo, ¿sí? Con una cromatida hermana. Pero acá está duplicado este material genético todavía. Es decir, que vamos a pasar a una segunda etapa. ¿Qué es una profase? Que va a pasar rápidamente a una profase 2. Pasamos a profase 2. La citocinesis no en todas las células se da, que se separan esas dos células nuevas. Pero acá en la profase 2 vemos, es el mismo proceso, las cromosomas empiezan a unirse a estos microtúbulos y fíjense acá qué va a pasar. Tenemos las cromatías hermanas, los microtúbulos pegan a estas cromatías hermanas, cada una de las células nuevas, ya combinadas. ¿Y qué pasa? Que volvemos a la mitosis, a la metafase 2, y después de la metafase 2 tenemos que hay anafase 2 donde las cromátides hermanas ahora sí se separan. Muchas gracias. Las cromátides hermanas ahora sí se van a separar. Y al separarse las cromátides hermanas vamos a tener células nuevas con la mitad del material genético. Y claro, ese material genético, a diferencia de la mitosis, es diferente a esa célula original. ¿Por qué? Porque hubo como recombinación genética. Entonces, una diferencia entre meiosis y mitosis es que esas células nuevas, primero, bueno, que tienen la mitad del material genético, y dos, que ese material genético está combinado, no es igual a esa célula original. ¿Listo? Esto es la meiosis, pasar de una célula germinal a pasar a 4 células con material genético recombinado con la mitad de material genético. Entonces, básicamente tenemos como una mitosis completa inicialmente, pero esa célula pasaron a una interfase. Acuérdense que la interfase es el material genético, aquí no se duplica, o sea, no hay interfase, no hay aplicación nuevamente del material genético. Pasamos directamente a la división celular para que permitirnos que se dé células. Entonces, este es un cuadro comparativo entre mitosis y meiosis, que es lo que ocurre: 2 células hijas diploides, meiosis, 4 células hijas diploides con la mitad del material genético y con genes o cromátides recombinadas. Claro, ustedes van a ver acá, este no se recombinó, este sí se recombinó, este también está recombinado, este no. Pasa que una de las cromátides hermanas por lo general no se recombinan, no tienen nada recombinado, es decir, tienen material genético exactamente al de la mamá o al del papá. Entonces ahí cuando le dicen, ay, es que mi chinito se parece más a la mamá, se parece más al papá, tiene como algo muy raro entre todos que se parece al tío, porque cuando hay estas recombinaciones,
cuando no hay combinaciones es porque se mantiene una característica fenotípica en ese organismo. Esta es un diagrama de flujo, se los dejo que lo revisen y vean todo lo que es el proceso de mitosis y meiosis. Entonces, hoy ya terminamos con la identificación de la mitosis, pasamos mitosis, regulación, hablamos de meiosis, puntos claves del ciclo celular, el control y manejo del ciclo celular como tal. ¿Listo, chicos? No sé. ¿Tienen dudas? ¿Quieren que aclaremos algo? ¿Cómo van? ¿Cómo les fue? Los escucho. Profe, Sí. si no se da el proceso de fecundación, ¿hasta qué punto llegaría entonces esa, o no llegaría a ninguna división celular? Si no se da el proceso de fecundación, Catalina, las mujeres tenemos algo que como periodo menstrual, desechamos ese. Sí, pero entonces mi pregunta es como hasta qué punto sería hasta meiosis, solamente meiosis 1. Quedamos en este, meiosis. Después, Okay. una vez se active, digamos, es que ahí hay es más complejo el ciclo en las mujeres, los óvulos, porque es que este proceso de meiosis se da a lo largo de la vida de la mujer. Entonces, hay algunos óvulos que van a llegar a esta parte de profase, donde se va a dar cuando se da la fecundación, entonces entramos en fase 1. ¿Sí? Se quedan aquí estables, porque aquí es cuando llega el espermatozoide, se fecunda y ya tenemos el doble material. ¿Listo? Y comienza el proceso de división celular. Si esto no se da, el óvulo es expulsado en esta fase, en profase. Que como quitica en profase esperando que llegue esa mitad de ese material genético para poder dar continuidad a todo el proceso. Claro, ¿en qué se dan? En las células somáticas, ¿no? Ya tenemos las células somáticas, es cuando en las células germinales, cuando ya están diferenciados todos los organelos en la harina. Ok, profe, y cuando hay un aborto como espontáneo, ¿es porque hubo una mala división celular o es por otra razón? No, eso es otro, que ya cuando hay un aborto, ya el proceso de fecundación se dio, o sea, ya hay un feto, ya hay unas células, un cúmulo de células desarrollándose. Es más, cuando una vez se da el proceso de fusión de células entre el óvulo y el espermatozoide, empieza a darse procesos de mitosis, entonces todos en mitosis, claro, porque la célula necesita duplicarse rápidamente para crecer ese organismo. Entonces, todas las células están en ese proceso. A medida que se estén generando señales al interior de todas esas células que están en un glomérulo, por decirlo así, van a generarse señales que van a mandar diferenciar cada una de las partes. Hasta que por allá, creo que es en el 4º mes, donde se definen estas células de la mujer, las células geminales de la mujer, están definidas, desde que ya estamos en el ahí se definen el número de células que van a ser estables para una mujer. O sea, una mujer casi que viene con su definido en cuanto al número de células gaméticas que la va a tener. En cambio, un hombre tiene unos cuerpos fructíferos en los testículos donde producen y ellos llegan a la edad madura y siguen produciendo esperma. ¿Listo? El proceso de aborto, Catalina, en unos casos se dan porque hay rechazo, hay incompatibilidades de sangre, del tipo de sangre del bebé con el de la mamá, hay procesos desencadenados, presión alta hace que el bebé, los vasos sanguíneos que se empiezan a formar desde muy feto, se forman desde inicio, mejor dicho, que van a irradiar todas las células, también se constriñen, se cierran, entonces también que se generen
la célula, entre ellas mismas dicen, no, esto no va a ser viable, hay problemas con el bebé, lo expulsa. Otra de las razones es cuando se detectan fallas genéticas también. Hay fallas genéticas que en el proceso de división celular se detecta el mismo organismo lo detecta y dice estas células están teniendo daños irremediables, irreparables, como lo podemos mencionar, y hacen que se genere una expulsión del organismo. No sé si han escuchado madres que expulsan su bebé cuando ya porque cuando les expulsan y les dicen, no, miren, los expulsan, algo pasó, algo genéticamente hizo que se desencadenara este proceso de aborto espontáneo, algunos que son espontáneos. Pero esos son más por señales químicas, obvio, también señales, si hay algo está mal, la célula también dice, no, esto no, por ejemplo, si no hay procesos de diferenciación celular, entonces se va a formar es una masa con muchas cosas, entonces eso también hace que se desencadenen señales y expulse. Bueno, profe, pero ¿cómo puede ser incompatible como la sangre de la mamá y el bebé si tiene pues los genes de ambos? Sí, porque los factores de sangre también generan unas proteínas porque se llaman los RH, también están mediados por las proteínas que están en las membranas de las células. Claro, tú vas a decir que cómo es incompatible, pasa. Es raro, pero también pasa, porque resulta que si los genes de tu mamá tienen un recesivo dominante y el del papá tiene un recesivo y un dominante, hay enfermedades que se dan cuando se presentan recesividad al tiempo. Entonces, el caso de algunas proteínas que se encuentran en la membrana de los glóbulos rojos está mediada por el encuentro de estos genes recesivos. Y cuando ellos se encuentran, generan unas proteínas específicas que le dan como digamos, esa clasificación a la sangre, que son unas, se me escapa realmente el nombre de estas proteínas, pero se encuentran unas proteínas en la parte de la membrana. Acuérdense que las proteínas glicoproteínas son proteínas que tienen unos carbohidratos que se encuentran en la membrana de la célula, de todas las células, y que le dan cierta identidad. Entonces, puede pasar eso, que estas proteínas se producen porque encontraron dos genes recesivos y se manifestaron estas proteínas y resulta que el cuerpo genera unos anticuerpos específicos para ciertas clases de sangre. Entonces eso genera que haya incompatibilidad y eso es una de las cosas que también hace que sean abortos espontáneos. Ok, gracias, profe. Eso tiene que ver cuando se dan todos estos porcentajes de entrecruzamiento, cuando se unen genes recesivos, genes dominantes. Fíjense, Angelina Jolie se mandó a hacer una mamografía, o sea, retirarse las glándulas mamarias, tenía una alta probabilidad que en algún momento en sus procesos de división celular quedaran dos genes o se mutara uno de los genes y desarrollar cáncer de seno. Entonces, eso tiene que ver mucho con esos genes recesivos y dominantes. Si genes recesivos es un gen de factor de crecimiento o es un gen asociado a crecimiento. No vamos a entrar tanto al detalle porque pues el curso no lo permite, pero de pronto más adelante ustedes van a ver genética, creo que ustedes ven genética y ver cómo se dan esos procesos de cruzamiento de células. Listo, profe, gracias. Vale, Catalina. Dudas, chicos, dudas de lo que han estudiado para parcial. Retomemos algo en estos minutos o ya se quieren ir a parcial y finalizar a las 2 de la tarde parcial para que estén pendientes. ¿Listo? ¿Preguntas? No. ¿No? No tengo lugares donde para que no tengo
yo tengo lo que yo, pero no les funciona porque tengo Kahoots, pero los Kahoots tengo en este momento, creo que no les funciona. Deben estar asociados más estos Kahoots. Tengo desde macromoléculas, tengo un Kahoot, tengo Forms, pero tocaría mirárselo a Bill. Catalina, pero fíjense, yo que les aconsejo, fíjense mucho en las positivas. Yo las preguntas de las positivas por lo general. Bueno, qué positivas que no tienen audio, tienen letra, entonces pues ahí toca consultar. Al igual que creo que la mayoría de las clases estuvieron grabadas, entonces revísenlas si tienen alguna duda. El quiz que hicimos la semana pasada, se la subí a la presentación que dice ciclo celular. ¿Se acuerdan el ciclo celular que iniciamos con un mini quiz? Ese quiz quedó ahí. También lo pueden estudiar. Vale, Catalina. Si no, no tengo más modelos de quizzes así. Va a mirar si algo te mando uno un poco, pero viejito. A ver si todavía está habilitado. Chicos, más preguntas. Nada en específico. Juan Esteban sin preguntas. Todo claro. La clase de hoy, claro. Claro, no va a aparecer nada de meiosis. Muy bien, Juan Esteban, Tania, María Clara, súper. Listo. Por favor, comuníquense conmigo cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier cosa que tengan durante el parcial, mándenme el pantallazo. Para mí es más fácil contestarles por Teams. Iván, el parcial va a estar abierto de aquí al viernes, pero solamente tienen 1 hora y 10 minutos para contestarlo. Van a tener preguntas de falso o verdadero, de zona activa. ¿Qué es zona activa? Les aparece una imagen y les dicen, bueno, no, que la imagen tenemos que contestar, la imagen es esta, porque está relacionada con el texto. Perdón, Catalina, dije hasta el jueves, dije 48 horas, ¿cierto? Jueves mediodía, Catalina. Sí, habíamos dicho que ni para allá ni tanto para acá, porque habíamos quedado hoy, dejamos abierto 8 horas. Hasta viernes. ¿Qué jueves? Ay, Dios, jueves. Así cuando. Listo, hoy abro entonces el parcial de los PM. Chicos, si no tienen más dudas, si no o tienen aclaraciones, por favor, háganme saber. Quedan 20 minutos para que se acabe la clase. De no ser así, feliz día para todos, muy buena mañana, mis mejores éxitos para el parcial. Si durante este momento tienen alguna duda y pues no la quieren hacer pública, pero quieren mandar un correo, mándenmela por correo y con el mayor de los gustos estaré dando respuesta a que estudien. ¿Algún tip para el parcial? Relajarse. Relajarse está sencillo, son preguntas que tienen que leer, me refiero a si les dicen las o las, entonces ya saben que tienen que mirar si son una o varias, que sea falso y verdadero. No, Valentina, mañana ya no, en mi cronograma, por eso corrimos hoy el parcial así. Mañana en teoría ustedes ya empiezan clase con la profesora Sandra, eso fue el cronograma que me mandó el profe Fabio, por eso yo me corrí el parcial para dejarlo así. Mañana con la profesora Sandra, que también pues ella tiene una clase mañana. Entonces, yo me comunico con ustedes. Valentina, con mucho gusto, haber trabajado con ustedes durante este mes. Sé que fue un bloque duro, muchos temas y muchos conceptos nuevos, tratamos de digerirlos, tratamos de irlo haciendo despacio, repetimos nuevamente sesiones, tuvimos algunas estrategias de enseñanza, pues, para de motivarlo.
Hay una cosa que se me olvidaba. Yo, el parcial me lo están entregando, está cerrándose el jueves. Yo creo que al sábado, viernes les debe estar saliendo no sábado, domingo les debe estar saliendo su nota. La nota en el Blackboard les aparece la nota definitiva. Porque la semana pasada yo tengo que hacer una revisión manual del parcial, porque a veces la plataforma no conoce algunas respuestas. Entonces, si les sale alguna nota, no se preocupen, déjenme, yo reviso nuevamente punto por punto, porque a veces hay que verificar. Yo reviso manualmente todos los parciales. Permítanme un segundo. Entonces yo les mando la nota, yo les mando un correo igual notificándoles las notas del parcial y las notas de sus talleres, la de sistema endomembranoso y la de citoesqueleto, con toda la retroalimentación correspondiente. Para que ustedes sepan esas dos noticas, esas tres notas, cómo les queda. Catalina, a ustedes muchísimas gracias. Laura, también muchas gracias a ustedes por atenderme, tener paciencia en mis momentos de que no, mala conexión y de pronto espero que les vaya muy bien en lo que les queda de semestre. Feliz día para todos. A ustedes, gracias. Chao, Tania. Chao, chao, chao.